Desde aquí les saludo en el nombre del Señor. Habiendo disfrutado de un tiempo hermoso de adoración, en donde cantamos emocionados con nuestro Dios, porque habíamos y seguimos orando para que Dios nos hable, y cantábamos emocionados en uno de los cantos atinados que nuestro hermano Jairo Madrigal con su equipo preparó. Tus palabras fluyen en mí. Fluyó el canto, emocionando nuestras vidas, pero ahora debe fluir también la palabra igualmente. No atienda celulares ahorita de aquí en adelante si no es para la Biblia virtual, porque en el cielo no lo vamos a necesitar. Allí nadie lo va a llamar para un chat, porque será la perfección total. Hemos orado mucho por esto, y el hermano entre cantos nos elevaba al Señor en oración. Pero lo quiero hacer una vez más, porque ahora vamos a tener el honor, la responsabilidad de la palabra del Señor. Y este servidor que está aquí es el más necesitado. Padre Señor, tú sabes cuánto hemos orado por esto. No para que hombre alguno sobresalga en esta reunión, sino tú, Señor, porque como hemos cantado, eres el único digno de recibir toda gloria y todo honor. Pero tengo este honor y esta responsabilidad que pesa sobre mí, y te pido ayuda porque soy el más necesitado. Dame fluidez, sencillez y profundidad en la exposición de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Me dieron el honor los hermanos consiervos de la asociación, el grupo pastoral chiricano, y me dieron 3 temas y no sabía ni cuál escoger. Tan importante todos ellos. Y quise reunir los 3 temas, pues, porque mi hermano y consiervo Higinio me dijo, hermano, pero únalos. Y fue una excelente idea. Y el tema que traigo para el pueblo del Señor hoy reunido aquí es la centralidad de las Escrituras en los tiempos y circunstancias. Basado este tema en 1 de Timoteo 3, que en su momento lo vamos a leer. La centralidad de las Escrituras en los tiempos y circunstancias. Antes de abordar este tema tan actual y significativo para la iglesia que encontramos en esta parte de las Escrituras, capítulo 3 de 2 de Timoteo, se requiere ver algunos detalles del trasfondo y contexto del pasaje en cuestión. Cuando Pablo escribió esta carta personal, que así se clasifica dentro de la literatura, ya habían transcurrido unas 3 décadas de fundación de la iglesia del Señor Jesucristo. Las iglesias locales ya se habían establecido, los enemigos del evangelio regaban sus venenosas semillas, el fervor del primer amor menguaba notablemente, el apego a las Escrituras cedía terreno a los sistemas filosóficos mundanos, apartando a muchos de la fidelidad a Cristo. Aunado a todo esto, encontramos en los escritos de Pablo lo siguiente, en este mismo libro o carta que les anuncié. Ya sabes, escribiéndole a Timoteo, esto, que me abandonaron
todos los que están en Asia, y da algunos nombres. En 4:6 le escribe: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Nos detenemos un momento, un poco aquí, para observar lo que expresa de su muerte, que lejos de considerarla como una pérdida, la valora como un sacrificio de olor fragante a Dios, habiéndole servido con pasión y amor y entrega inigualable. Pero esto no lo era todo, amados hermanos. Al leer en 4, 9 y 10 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Tenía por alguna razón un profundo sentido de urgencia. En 4:14 le escribe a Timoteo y le habla de un Alejandro que había sido como piedra en un zapato en todo su ministerio. Y en 4:16 concluye resumiendo sus circunstancias vividas al lado de otras personas: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Solitario, en una prisión, abandonado de muchas personas y consciente del estado de las iglesias locales, vislumbra por acción del Espíritu Santo los tiempos futuros, igualmente que sus ancestros. Entonces, a la hora final de la muerte, escribe esta carta, considerada como un testamento dejado a un hijo, con estas mismas palabras: amados hermanos, Dios también llega a nosotros. Le he pedido a mi Señor que nos hable en esta reunión de la Iglesia Unida bajo este tema: la centralidad de las Escrituras en los tiempos y circunstancias. Esta connotación que da el mismo Dios a su palabra no ha de ser tomada, amados hermanos, como una opción de mi vida, mi familia o la iglesia local donde asisto, sino el norte que señala la ruta de la conducta a nivel personal, a nivel familiar y colectivo, como iglesia y como asociación, dejando de lado una sociedad muerta en un camino de muerte sin retorno. Procedemos entonces a leer el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo bajo el tema ya anunciado. Entonces le pido por favor que presten mucha atención a la lectura y se una en silencio en su sitio. No vamos a leer todo después versos a versos. Es una sola lectura y que el Espíritu Santo nos ayude a fijarla en nuestra mente y corazón. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas
cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahora quiero que se una conmigo a un solo coro de los versos 15 al 17. Juntos, 1, 2, 3. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Queridos hermanos, habiendo leído esta porción de la Biblia, entonces encuentro que Dios nos llama a asumir 3 posturas impostergables. Dios nos llama por esta lectura, que es la voz de Dios, a que asumamos a nivel personal, familiar, como iglesia y como asociación, 3 posturas impostergables. Número 1, responder a la voz de Dios en un llamado personal. Número 2, asumir, cueste lo que cueste, la posición bíblica en medio de una sociedad, de un camino torcido sin retorno. Y número 3, comprometerme ante Dios a la dinámica de la iglesia, retomando las escrituras. Voy entonces al primer bloque: responder a Dios en un llamado personal. En las cartas personales de Pablo a Timoteo, Tito y Filemón, vamos a encontrar un diálogo cara a cara, directo, puntual, sin rodeos. Lo vemos en el capítulo que estudiamos en los versos 9, 10 y 15. El trato de Dios con sus hijos no admite otra forma. Si hemos de responder de manera positiva, esta porción que hemos leído es de mucho contenido, pero me voy a detener en 2 efectos de exponerse a las escrituras en el orden que aparecen, que es el orden correcto. Cuando una persona se expone al sol, se quema, se deshidrata, se cansa, se fatiga y otras cosas que le suceden, y usted lo sabe muy bien. Entonces, cuando un hombre, una mujer, un joven se expone a las escrituras, va a suceder lo que Pablo le dice a Timoteo aquí, y son 2 cosas que quiero mencionar. Primero, exponerse a las escrituras lleva inequívocamente a la salvación. Timoteo fue expuesto a las escrituras desde la niñez, como usted leyó. Allí es desde la cuna.
que constituye el mejor momento para sembrar la buena semilla, que en su momento dará sus frutos a Dios para su gloria. La verdadera conversión de un alma de muerte a vida se produce por acción directa de Dios por medio de su palabra. Voy entonces al encuentro de la Biblia y leo lo dicho en Isaías 55, 10 y 11. Y oigo su voz que me dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá sino que, y la nieve, perdón, y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que come y pan al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Aquí Dios mismo expresa el impresionante efecto que causa su palabra en un corazón que cual tierra sedienta bebe el agua viva para producir vida. El apóstol Pablo describe este mismo efecto transformador cuando le dice a Timoteo: y a ti y a mí, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios da una sabiduría especial a quien le presta atención. La palabra de Dios, esta es la voz de Dios. Esta voz de Dios va guiando a la comprensión de inquietudes tales como: ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cómo he llegado a esta existencia? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay un himno de principios de 1800 del autor John Burton, que gracias a Dios hoy todavía cantamos, que en su primera estrofa dice: Santa Biblia para mí, ¿eres qué? Un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Voy a las páginas entonces del Nuevo Testamento y encuentro que el Señor, por medio del apóstol Pedro, me dice: siendo renacidos, nacidos de nuevo, no religiosos, nacidos de nuevo, porque el que no nace de nuevo, lo dijo el Señor, no puede ni ver ni entrar en el reino de los cielos, sino siendo renacidos de nuevo, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Esto es lo mismo que dijo Santiago en 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Estas y muchas otras escrituras describen el efecto producido por exponerme a la voz de Dios. En primer lugar, la salvación del alma. Este es el inicio, el punto de partida, sin la cual todo pasaría a ser una religión fría y monótona, sin verdadera sustancia, porque la vida cristiana no es una religión, sino una relación de vida con el que es la vida, la fuente de la vida. Así y solo así, un verdadero cristiano se mantendrá firme ante pruebas y circunstancias adversas. Esto lo dijo Pablo a Timoteo en 10 y en el 14. Porque cuando muchos toman rumbos y caminos torcidos, cuando las circunstancias exigen mi fe, mi entrega,
esta misma palabra viva será la que me condujo al Salvador. A la salvación será mi sostén y norma de conducta que trae verdadera gloria a Dios, como hemos cantado. De aquí, amados hermanos, el vehemente llamado que Dios nos hace de manera individual y personal. En 2:15, procura presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Hermanos míos, a través de la historia, los hijos de Dios han sido exigidos en su fe, en su lealtad, en su fidelidad. Aun cuando todas las circunstancias operen en contra. Tomemos como ejemplo a Daniel, quien fue extraditado por la fuerza a causa de una prolongada infidelidad del reino de Judá. Nabucodonosor llevó muchos cautivos al país de Babilonia. Entre ellos estaba Daniel, este joven que, privado de toda forma externa de religión, con sus sacrificios, con la mediación sacerdotal en el templo, con el culto en el templo y la lectura de las escrituras, todo esto destruido y cancelado, extraditado entonces. ¿Acaso este joven, amados hermanos, privado de aquello que lo unía a Dios, encontró justificación alguna para acomodarse, amoldarse a la nueva situación o a su nuevo entorno, como muchos de nosotros que no saben mantener la fidelidad en las circunstancias difíciles de la vida? Cuando en su entorno el mundo se desvía, adquieren la forma del mundo, palabras, actitudes, formas de ser. ¿Acaso este joven, amados hermanos, privado de todo esto, encontró justificación alguna para acomodarse, para amoldarse a esta situación o a este entorno? No, y 1000 veces no. Que aunque no tenía toda la escritura como la tienes tú y como la tenemos hoy, palpitaba en el interior de este hombre de Dios, de este joven, porque para el Señor no es tan importante cuántas Biblias tienes tú, sino si la Biblia te tiene a ti, que son cosas totalmente diferentes. Dios no está interesado cuántas Biblias y traducciones tengas, sino si la Biblia te tiene a ti. Daniel sabía intuitivamente lo dicho por Pablo a Timoteo: procura con diligencia, con prontitud presentarte a Dios aprobado. Porque no es lo mismo presentarse a Dios desaprobado que aprobado. Y Dios no es como los profesores, que va a hacer una media o que va a repetir el examen para ajustar los fracasos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: procura prontamente presentarte a Dios como un obrero aprobado, calificado, que usa correctamente las escrituras en esta circunstancia tan desastrosa que estamos viviendo en el mundo entero. Voy a mi Biblia entonces y oigo la voz del Señor diciéndome: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Esta será una cita que no tiene vuelta atrás, queridos hermanos. Por lo que debo responder a mi Dios en un llamado personal. ¿Cuántos de los aquí presentes le hemos respondido a Dios en un llamado personal? Es una pregunta que le hago. ¿Cuántos de los aquí presentes le hemos respondido a Dios en un llamado personal?
Este mismo hombre que le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo, nos enseña que en el capítulo 7, 9, 10 de Hechos, camino a Damasco, cayó fulminado por un rayo de lo alto. Y cuando hizo la pregunta, ¿quién eres, Señor? Cuando recibe la respuesta, yo soy el que te ha dado la vida. Yo soy el que te trajo a esta existencia. Yo soy el que te dio lo que tú tienes hoy. Yo soy el que te mantengo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando este hombre de Dios se dio cuenta de que no era cualquiera el que lo llamaba, inmediatamente, sin espera, responde a Dios y le dice entonces, temeroso, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento no solo se produce la conversión de la muerte a la vida, sino que se produce la entrega al servicio de la obra de Dios. ¿Y cuánto has postergado tú? ¿Cuánto ha postergado usted su entrega al Señor Jesucristo? Yo le hago esa pregunta en el nombre de Dios. ¿Cuánto tiempo ha postergado usted el llamado que le hace Dios? Primero a una entrega para salvación. ¿Hay alguna persona aquí que sabe que si se muere hoy no va al reino celestial? Ha oído, pero ha resistido. Hágalo hoy aquí, que es un buen momento, porque este es el punto de arranque de la vida. Sin esto no hay salvación. Y en segundo lugar, ¿cuántos hemos respondido al servicio, a la entrega de Dios al servicio? Si alguna persona aquí sabe que no es salva, hágalo. No se vaya a su casa sin este primer encuentro con Dios, que es fundamental para el resto de la vida. La segunda postura, entonces, dejando este bloque primario, asumir, cueste lo que cueste, la posición bíblica en cuanto en medio de una sociedad, de un camino torcido sin retorno. Habiendo leído del verso 1 al 9 de este capítulo 3, que ya lo hicimos, me doy cuenta de que el apóstol predijo la condición moral que tendríamos en los últimos tiempos. De ninguna manera niega que tales condiciones han estado ausentes a lo largo de la historia. El mismo Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, le dijo a sus apóstoles en el monte de los olivos que la maldad se iba ¿a qué? A multiplicar a medida que se acercaba el fin. La lista que hizo Pablo en los versículos del 1 al 9 que usted leyó conmigo contiene 20 vicios pecaminosos diferentes que caracterizan a las personas de los últimos tiempos, cuyo fin principal es colocar la personalidad humana y sus pasiones en el centro en lugar de Dios. Estas palabras dichas hace casi 2000 años son una clara radiografía de los tiempos actuales que vivimos. Hay una alarmante declinación moral de nuestra sociedad. Nuestra sociedad está buscando cauces que reorienten sus pasiones. Vivimos en medio de una sociedad degradada hasta el extremo. Cualquier cosa es lícita hoy. No importa la perversidad del acto, ni lo tremendo de la inmoralidad. Cada uno exige ser respetado en su manera de pensar. No hay control legal. Los gobiernos, escúchenme bien, hermanos, los gobiernos producen leyes que procuran encauzar las pasiones desatadas en abierto desafío a las leyes morales de Dios dadas por Él.
Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que a lo largo de la historia ha habido y habrá un ataque frontal a la única norma de verdad absoluta, la palabra de Dios. Este ataque directo está comandado por Satanás, quien se vale de naciones, gobernantes, movimientos sociales, filosofías, unión de naciones con agendas globales, tecnologías, cuyo único fin es conducir a las masas enceguecidas hacia la condenación a la que está destinado el diablo y sus demonios. El maligno sabe muy bien que le queda poco tiempo. No nos dice el Señor en Apocalipsis 12:12. Todos sabemos que solo hace un par de décadas el mundo entero aceptó como norma de vida para la sociedad el relativismo, que es la posición filosófica, humanística, que no admite ninguna verdad absoluta. Dios es la única verdad absoluta. Solo Él es verdad y tiene la verdad. Lo dice la Biblia en Romanos 3:4. Sea Dios veraz y ¿qué? Todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es la única medida de lo que moralmente es puro, santo, justo, limpio, correcto y honesto. La Biblia es el espejo, la luz que deja al descubierto palabras, pensamientos, sentimientos, actos, intenciones, secretos. Por lo que si Satanás logra quitar o eliminar la única medida de verdad absoluta, el mundo entero nada en un cielo plagado de relativos que cada vez más hunden a esta sociedad en inimaginables conductas depravadas en un camino torcido sin retorno. El mundo entero tiene una agenda global que se llama Agenda 2030, firmada por 193 países de los 195 que componen el mundo entero. Agenda 2030. Eso a usted le han hablado tal vez, o por lo menos sabe de ese nombre. Ese documento es, en su vista preliminar, consta de 17 propósitos a nivel global. Y cualquier persona que los lea sin el conocimiento bíblico rápidamente llega a la conclusión de que por fin el bienestar llegará a un mundo tan desigual. A continuación paso a leer 11 de los 17 propósitos. No porque los otros no sean importantes, sino por tiempo y por espacio. Escuche los 11 que he traído. Propósitos de la agenda mundial del mundo, valga la redundancia. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, reducción de la desigualdad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, energía asequible y no contaminante, paz, justicia e instituciones sólidas. Dígame si estos 11 propósitos no son loables. Cualquiera que los lee dice que el mundo está pensando bien o mal. Está pensando bien. Pero el que no pone los 17 propósitos en la lente de la Escritura es arrastrado. Como ya he mencionado, esta agenda ha sido acogida por 193 países a nivel mundial. En septiembre de 2015, el mes que hoy celebramos este culto aquí también, Panamá adoptó mediante decreto ejecutivo esta agenda como parte del desarrollo nacional y nombró una comisión de apoyo y seguimiento para su implementación. No se crea que Panamá no está allí. Y está bien metido. Como panameño, conocedor por la gracia de Dios, las Escrituras,
E igual que muchos de los aquí presentes que la conocen, estoy exigido por Dios mismo a definir mi postura, puesto que se nos ha confiado la responsabilidad de enseñar la verdad de Dios a su pueblo, por lo que aclaro lo siguiente. Estoy de acuerdo con muchos de estos propósitos, puesto que claramente buscan el bien de la humanidad a la que Dios nos ha llamado a servir. En segundo lugar, estoy de acuerdo con cuidar la creación de Dios, pues Él designó al hombre como que sea un buen administrador. Y en tercer lugar, es correcto que como ser humano me involucre en el bienestar del prójimo, aportando para contribuir a la desigualdad. Pero con la misma convicción con que me muestro mi acuerdo en apoyar los propósitos que se alinean con la voluntad de Dios, descrita en su palabra, de la misma manera presento mi rechazo a aquellos que atentan contra la palabra de Dios, su voluntad expresada en la Biblia. Por lo que les exhorto a que estemos alerta, haciendo nuestras las palabras dichas por Dios en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Dicho esto, paso a definir mi postura de rechazo a 3 de estos 17 propósitos. Número 1, no estoy de acuerdo con la igualdad de género. Número 2, la educación de calidad. Se les voy a decir por qué. No hay tiempo para explicar esto. Es un resumen muy sucinto. Educación de calidad. Y tercero, paz, justicia e instituciones sólidas. Cualquiera podría cuestionarme diciendo que me opongo a lo que es bueno. Sí, pero lo que muchos no ven es que se trata de una agenda oculta, a todas luces, que cuando estos objetivos se ponen bajo la lente de Dios, inmediatamente afloran las intenciones satánicas. La igualdad de género que hemos oído ya por una o dos décadas es una postura en contra de los principios establecidos por Dios. El Señor ha elevado al hombre y a la mujer a un valor privilegiado siempre y cuando no se sobrepasen los límites que en su sabiduría y en su soberanía Él estableció como propósito fundamental para salvaguardarnos. Todos sabemos que por haberse cambiado los principios establecidos por Dios para la norma de convivencia pacífica en la sociedad, hoy estamos sumergidos en una sociedad presa del terror y de la degradación moral. Si no hay una línea de autoridad, pronto caeremos en una anarquía. Y esto es exactamente lo que vemos en las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Porque es un reflejo de lo que hay en la familia, porque la familia, la sociedad es el reflejo de lo que hay en la familia, en el hogar. Lo que se presentó para igualar el valor de los dos sexos dio un paso más descendente aún. Dos sexos iguales pueden contraer matrimonio y replicar la vida familiar que Dios instituyó para un hombre y una mujer. Los gobiernos hacen sus ajustes para apoyar leyes que protegen estas tendencias antibíblicas en desafío directo a Dios y a su verdad. A la fecha hay 30 países que forman la Agenda 2030 cuyos gobiernos han aprobado el matrimonio igualitario. ¿Y qué decir de la aprobación de la ley del aborto, que se van sumando cada año, cada día, a los 75 países que a nivel mundial ya lo han aprobado y lo han hecho ley de la República? Esto no es todo, amados hermanos. La igualdad de género
tomó un sendero aún más torcido todavía, lo que se llama hoy como ideología de género, cuyo fin último es cambiar la sociedad, porque según esta intención hay que distinguir entre dos cosas: el sexo con que nací, con el cual me hizo Dios y me trajo al mundo, y aquel con el cual yo me identifico o yo me percibo a mí mismo. Así que su sexualidad no está determinada por la anatomía biológica que Dios le dio, sino que la sociedad y la cultura la construye. Entonces la ideología de género propone la destrucción del ser humano, de la sociedad y de la familia, cambiando peligrosamente el plan de Dios para los hombres. Cierro agregando que la educación de nuestros hijos hoy está en manos de los gobiernos, y estos se aprestan día por día a apoyar tales iniciativas. Es claro que no vamos a cambiar el mundo, eso no estoy pidiendo aquí, ni vamos a cambiar en la sociedad ni el entorno tal vez, pero otra cosa es asumir en lo personal, en lo familiar y como iglesia, una posición o la posición que Dios claramente estableció en su palabra, las cuales no son negociables. Y ya lo dijeron los héroes de la fe, a las cuales hacemos bien en imitar. En Hechos 5:29, los héroes de la fe dijeron: es necesario que obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Ya lo dijeron hace 2000 años los héroes de la fe, los apóstoles del Nuevo Testamento. Cuando soy exigido a esto, debo tomar mi posición bíblica 100%, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. He hecho un resumen mínimo de lo que considero, a la luz de la Biblia, torcido intencionalmente, a lo que me opongo, exhortándoles en nombre de Dios que retomemos la enseñanza de su palabra para no ser arrastrados. Retomemos la escritura. Tercera y último bloque. Tercera postura: comprometerme ante Dios a la dinámica de la iglesia, retomando las escrituras. Esta tercera postura que debo asumir está contenida en los versículos que usted leyó conmigo a coro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Repítalo conmigo si lo sabe de memoria. Es un versículo que debería sabérselo de memoria todo el mundo aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia, en lo que es correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado. ¿Para qué? Sí, Señor. De usted no se puede decir en la iglesia que está calentando solo banca, que es una crítica negativa para un hijo de Dios. Al acercarme entonces a la palabra de Dios expresada en estos dos versos que hemos leído, el apóstol señala tres aspectos fundamentales de la escritura que tanto Timoteo, usted y yo estamos llamados a saber y a hacer, pues no solo muestra su efectividad, sino también su propósito. Número uno, que las escrituras tienen una procedencia. Las escrituras tienen una procedencia.
Este es el primer aspecto que debo apreciar. ¿De dónde viene la Escritura? ¿De quién procede? Amados hermanos, ¿qué respuesta daríamos aquí el pueblo de Dios reunido en este lugar a la pregunta: ¿qué es la Biblia? Y esto se lo estoy haciendo en este momento. Todos a coro. Quisiera que respondiéramos: ¿qué es la Biblia para usted? 1, 2, 3. Otra vez. No se espera otra calificación del pueblo de Dios. Usted lo ha dicho con certeza. La Biblia es la palabra de Dios. No esperábamos, nadie espera que un hijo de Dios diga otra cosa. Mas debo decir que esta verdad fundamental que se ha convertido, esta verdad fundamental, en una mera expresión intelectual de lo que ella es. Acercándome a la palabra de Dios, del Señor en el Antiguo Testamento, encuentro que Dios se dirige a su pueblo por medio del profeta Joel diciéndole: escuche la voz de Dios en el Antiguo Testamento por boca del profeta Joel, que dijo: Dios dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios mismo califica su palabra. Él la califica y es verdad lo que dice de ella, que no hay escritos más grandes que estos en efectos y en resultados. Pero el Señor no solo califica su palabra, sino que expresa su procedencia. ¿De dónde o de quién procede la palabra de Dios? ¿No le oigo, hermano? Esto está muy flojo, hermano. ¿De quién procede la palabra de Dios? ¿De dónde es? Dios. Usted lo ha dicho. De Dios. El sublime, como cantábamos, el alto, el majestuoso Dios, el único y sabio Dios. Pero al dársela a su pueblo, la estimó como cosa extraña. Todos los convocados por Dios en este lugar hoy debemos reflexionar urgentemente sobre dónde estamos cada uno de nosotros en relación con la Biblia. Los líderes, los maestros, los directores del culto, los del ministerio musical, las iglesias locales. No vaya a resultar que la respuesta que dimos en coro a la pregunta de que la Biblia es la palabra de Dios sea también para mí o para usted una mera expresión intelectual y nada más. Primer punto: la procedencia de la Biblia. Segundo, que la Escritura tiene un extraordinario poder. Pablo dice que la Escritura es inspirada por Dios y útil. Si algo ha fracasado, no es la Biblia, no es Dios, soy yo, pero nunca Dios. Y a veces cuando las cosas van mal, usted le echa la culpa a Raimundo y todo el mundo, pero nada de Dios fracasa. Es la actitud del hombre, del creyente, que la mira muchas veces como cosa extraña, que me resbala. Pero la Biblia dice que ella es poderosa. Es sorprendente que al aproximarme a ella desde Génesis hasta Apocalipsis, me doy cuenta de que solo Dios y nada más que Dios tiene la autoridad. Que solo Él, por medio de su palabra, puede llegar a tocar la conciencia del individuo, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que ella revela
lo que necesito cotidianamente para mi vida, para mi familia y para la andadura de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cual yo soy parte. Me enseña la Biblia la conducta adecuada en público y en privado. Me enseña que Él ama la verdad en lo... Le voy a dar la oportunidad. Salmo 51. He aquí tú amas la verdad en lo... Ese texto es un texto extraordinario. Porque lo que yo hago, lo que usted hace, lo que usted dice, lo que usted piensa, lo hace delante de la presencia de Dios. Él es su testigo ahí. Él es su audiencia. Cuando usted está haciendo los actos indebidos, o yo. Cuando está diciendo las palabras indebidas, o yo. Cuando estoy en pensamientos indebidos, cuando estoy en la soledad, Él es mi audiencia. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sabiduría en mi vida personal, como parte de mi familia, como miembro de la iglesia, que Dios no está interesado en que yo tenga una religión, sino una relación vital diaria, sostenida con Él y su palabra. La enseñanza bíblica no es un entretenimiento congregacional los domingos o demás cultos. A pasar un rato en la lectura, porque es Dios quien va a hablarme por medio de su palabra. Es el Señor tocando cada una de las partes de mi vida para enseñarnos lo que está, enseñarnos lo que es verdadero en un mundo plagado de vanidad, vulgaridad y libertinaje. La voz de Dios llega a mí para decirme lo que está mal en mi propia vida. Él corrige mi equivocación, enseñándome a hacer lo correcto. No debo tenerlo como un libro más en mi colección, ni una aplicación popular en mi teléfono inteligente, por si acaso voy a necesitarlo. Amados hermanos, vuelvo a hacerle la misma pregunta que antes de terminar y que ya la hice. ¿Dónde está usted con relación a la voz de Dios que lo busca, que lo llama? Llamo tu atención de parte del Señor a que recuperes la Biblia en todas las áreas de tu vida, en tu intimidad, en tu soledad, como hijo, como estudiante, como trabajador, como madre, como padre de familia, como abuelo, abuela, como miembro de la iglesia local. Tú bien sabes que el Señor Jesucristo en Mateo 6:33 expresó la prioridad que me beneficia y que trae gloria a su nombre. ¿Sabes cuál es? Todos juntos, ¿qué? Busca primero, ¿qué cosa? Eso es. Hay en torno tuyo un abanico de alternativas que compite con esta prioridad. Tu agotador trabajo cotidiano, tu educación, tus deportes, tu salud, tu celular, el descanso, la familia, el esparcimiento y añado el vicio pecaminoso de la pereza, entre otros. No estoy diciendo que muchas de estas cosas sean malas en sí mismas, no. Hay que hacerlas y debemos hacerlas. El gran peligro está en no priorizar mi relación con Dios y su palabra, estableciéndolas en una escala de valores, como lo marca el Señor en su palabra. Si no lo hago en un firme compromiso y con firme determinación ante Dios,
Estas mismas cosas que he mencionado constituyen una aspiradora que van absorbiendo todo, dejándote en el vacío de una vida sumergida en la mediocridad y en la monotonía. Y en tercer y último lugar, toda la escritura tiene un propósito. A fin es propósito. Preposición en la Biblia de propósito. A fin de que el hombre de Dios, tú, Timoteo y yo, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El Señor garantiza la utilidad a sus hijos, tal como Timoteo en Éfeso, en Corinto, tal cual Daniel en Babilonia, tal cual José en Egipto, en el escenario y circunstancia que tengan que afrontar, pues su palabra representa su compromiso. Conclusión: recuperemos cada uno de nosotros como personas cristianas, como familias, como iglesias locales, como asociación centroamericana, la palabra de Dios. Solo un amén escuché ahí. Ojo, porque amén quiere decir, ¿qué quiere decir? Bueno, le doy chance otra vez. Recuperemos cada uno de nosotros como personas cristianas, como familias, como iglesias locales y como asociación centroamericana, la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Así es. Y no es una cosa que estoy pidiendo, es un compromiso, usted y Dios, que cada uno sienta la imperiosa necesidad de abrir sus páginas cada día para oír la voz de Dios, para que Él tenga una conversación contigo en silencio y sin prisa, y que desde lo más profundo de tu corazón puedas decirle a Dios en oración: habla, Jehová, que tu siervo oye. Sin prisa. Y en silencio. Solo cuando, como creyentes, como familias, como iglesias locales, como asociación, recuperemos la Biblia, Dios bendecirá a su pueblo. Gracias, hermanos, y he terminado. Y que el Señor, por su Espíritu Santo, haga el resto para su honor y para su gloria.